Una manera maravillosa de estar en el Espíritu Santo es diciendo: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, nuevamente se encuentra con nosotros Guido Olivares para en este programa colaborar con los comentarios. Gracias, hermano, por haberme dado esta oportunidad de estar con vosotros nuevamente. Guido, hoy vamos a continuar con el tercer mensaje que trata con las dos líneas que corren paralelas a través de toda la Biblia, es decir, la línea de la vida y la línea del conocimiento. ¿Podría usted darnos un repaso acerca de ellas? Estas dos líneas tienen su origen en dos árboles, los cuales son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comenzando en Génesis 2, podemos trazar estas dos líneas a través de toda la Biblia. Hemos visto que el árbol de la vida representa a Dios en Cristo para ser la vida del hombre, su suministro de vida y todo para su disfrute. En el Antiguo Testamento vemos que todos aquellos que buscaban a Dios confiaron en Dios y dependieron de Dios como su fuente en todo. Y en el Nuevo Testamento, sin duda alguna, vemos que el Señor Jesús mismo es la realidad del árbol de la vida. Él dijo: yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quería que todos nosotros, los creyentes neotestamentarios, lo disfrutáramos como vida. Finalmente, esta línea de vida culmina en la Nueva Jerusalén, donde disfrutamos a Cristo como el árbol de la vida y el río de vida por la eternidad. Sin embargo, también tenemos la línea del conocimiento a través de toda la Biblia. Y como creyentes en Cristo, necesitamos recordar que este árbol en el capítulo 2 de Génesis no es el árbol del mal solamente, sino que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La línea del conocimiento culmina en el lago de fuego, pero la línea de la vida culmina en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad del agua de vida. Gracias, Guido, por este repaso tan completo. Bien, con este trasfondo comencemos el estudio vida de Génesis, de esta ocasión con Witness Lee. Adelante. Todavía necesitamos tener un mensaje acerca del principio en el que opera el árbol de la vida a través de todas las Escrituras. Si leemos la Biblia detalladamente, veremos que a través de toda la Biblia se presentan dos líneas: la línea del árbol de la vida y la línea del árbol del conocimiento. La línea de la vida conduce a la Nueva Jerusalén, y allí aparece nuevamente el árbol de la vida. Pero no aparece solo, sino también aparece con el río de agua de vida. Y este río de agua de vida fluye por toda la ciudad. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén es una ciudad de agua viva. Y esta es la consumación máxima de la línea del árbol de la vida. Y la línea del conocimiento también tendrá su consumación y acabará en el lago de fuego. Y este lago es un contraste con la Nueva Jerusalén. La ciudad es una ciudad de agua viva y el lago es un lago de fuego ardiente. Nosotros, los redimidos, estamos en la línea correcta, la línea de la vida. Pero en nuestro andar y obrar,
lo que hacemos, de qué forma vivimos, tal vez no sea en la línea de vida. Después que fuimos salvos, sí, somos salvos, pero ¿de qué forma vivimos y cómo nos comportamos? ¿Cómo andamos después que somos salvos? Miren, la Biblia nos amonesta en Gálatas 5:16 a que andemos en el Espíritu y que sembremos en el Espíritu. Está en el capítulo 6, 7 y 8. De no ser así, todo lo que hagamos será consumido por el fuego. En 1 Corintios 3, Pablo nos advierte nuevamente diciendo que los edificadores de las iglesias necesitan ser cuidadosos de cómo construir con los materiales apropiados. De modo que debemos cuidarnos y cuidar nuestro andar y nuestra labor. Nosotros debemos permanecer en la línea correcta y nuestro andar y nuestra labor cotidiana también deben hallarse en la línea correcta. Guido, sin duda alguna, esta es una exhortación muy solemne. Nuestra tendencia como creyentes es pensar que después que somos salvos, obtenemos un boleto para ir al cielo. Sin embargo, acabamos de ver que de acuerdo a la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, lo más importante es cómo edificamos y con qué material lo hacemos. Estos materiales tienen que ser oro, plata y piedras preciosas. Si edificamos con madera, heno y hojarasca, nuestra obra será quemada. Entonces, Guido, ¿cómo podemos estar seguros que estamos edificando con los materiales apropiados en la línea de la vida y no con los materiales que están en la línea del conocimiento? ¿Qué le parece? Esta es una buena pregunta. En 1 Corintios capítulo 3 se nos muestra que podemos edificar con dos clases de materiales. Podemos edificar con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. El apóstol Pablo señala, lo cual es muy obvio, que el fuego consumirá la madera, el heno y la hojarasca. El fuego del juicio de Dios quemará la madera, el heno y la hojarasca. Sin embargo, el fuego no quemará al oro, ni a la plata, ni a los materiales preciosos. Estos materiales pasan la prueba del fuego, que es la prueba del juicio de Dios. Esta es una advertencia para nosotros los creyentes en Cristo. Claro, sabemos que Cristo es el único fundamento del edificio de Dios y que el fundamento ya ha sido puesto. Sin embargo, todos los creyentes en Cristo debemos edificar sobre este mismo fundamento. Y los materiales con los cuales debemos edificar son el oro, la plata y las piedras preciosas. El significado de estos materiales son las varias experiencias de Cristo en las virtudes y atributos del Dios triuno. El oro representa a Dios el Padre en su naturaleza divina. La plata representa a Cristo el Hijo en su obra redentora. Y las piedras preciosas representan la obra transformadora del Espíritu. Si vamos a edificar la iglesia, debemos edificarla con el Dios triuno como nuestro material. En contraste a esto está la madera, el heno y la hojarasca. La madera representa la naturaleza del hombre natural. Nosotros nunca debemos edificar la iglesia con nuestra habilidad natural, con nuestra manera natural o con nuestros conceptos naturales. Cualquier cosa que proviene de nuestro hombre natural será juzgada por Cristo, porque todo esto no iguala con la naturaleza divina de Dios. El heno representa al hombre caído, el hombre de la carne. No debemos traer ninguna cosa carnal o mundana al edificio de Dios. Finalmente, tenemos la hojarasca, lo cual representa la obra y el vivir que proviene de una fuente terrenal y que no han sido transformados por el Espíritu. Gracias, Guido. Tengo que dar un fuerte amén a esa palabra. Bien, regresemos nuevamente a Winnesley. Adelante. Now, I give you, in a very simple way, En palabras muy sencillas, all the
person. Quisiera ahora enumerar muchas de las personas que se hallan en la línea de vida. Empecemos con Abel. La vida de Abel se caracterizó por el contacto que mantuvo con Dios conforme al camino fijado por Dios. Eso está en Génesis 4:4. Después de Abel, la línea de vida parecía haber terminado. No obstante, Set y Enos fueron levantados para continuarla. Y estas dos generaciones tienen una característica extraordinaria, y es que empezaron a invocar el nombre del Señor. 4:26. Si usted lee el texto original del hebreo y del griego, verá que la palabra invocar significa gritar, levantar la voz, y no solamente orar. El apóstol Pablo en Romanos 10:12 dijo que el Señor es rico para todos los que le invocan. Si usted quiere disfrutar las riquezas del Señor, ciertamente debe invocar su nombre. Invocar el nombre del Señor es disfrutarle y comerle como el árbol de la vida. Ahora veamos a Enoc. La vida de Enoc se caracterizó por el hecho de que él caminó con Dios. Génesis 5:22. El hecho de que Enoc anduviera con Dios demuestra que amaba a Dios. Después vemos a Noé. Él siguió los pasos de Enoc y también anduvo con Dios. En Génesis 6:9. Por haber caminado con Dios, Noé recibió una visión de lo que Dios quería hacer en esa era, en ese tiempo. Más adelante vemos a Abraham. Abraham recibió una infusión con la aparición del Dios de gloria. Cuando Dios lo llamó a salir de Ur, no le dio un mapa ni le dio instrucciones. Abraham anduvo conforme a la presencia cuando Dios se le aparecía. Y no solo Abraham, sino también su hijo Isaac y su nieto Jacob también invocaban el nombre del Señor. Puesto que estas tres generaciones eran la misma, Dios fue llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después de Abraham vemos a Moisés. Dios vino y le apareció en la visión de una zarza que ardía sin consumirse. Esto está en Éxodos 3:2 y el versículo 16. Después de esa visión, Moisés abandonó su propio conocimiento, su propio camino, su propia energía y sus propias actividades. Moisés fue verdaderamente uno con Dios en la edificación del tabernáculo. Él no estaba solamente edificando el tabernáculo, sino que también disfrutaba a Dios todo el tiempo. Miren, si somos uno con Dios, aun cuando estamos ministrando o cuando estamos trabajando, les digo, este no es un trabajo, sino un disfrute. Finalmente, vemos a David y el secreto de la vida de David consistía en que él deseaba morar continuamente en la casa de Dios y contemplar su hermosura. Esto está en Salmos 27, 4, 8 y 14. Esto es el disfrutar de su presencia. Él disfrutaba la presencia del Señor. Guido, este fue un resumen maravilloso acerca de una lista de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento que verdaderamente disfrutaron la línea de la vida. El hermano Lee señaló varios puntos acerca de cómo tener contacto con Dios. Pero me gustaría enfatizar un poco el tema de invocar el nombre del Señor. Le pregunto, ¿es esto lo mismo que orar al Señor? Y si no es así, entonces, ¿cómo lo practicamos? En primer lugar, me gustaría enfatizar lo siguiente. La Biblia nos muestra que todos los que buscan al Señor en la línea de la vida invocan el nombre del Señor. Esta práctica empezó con Enos en Génesis 4:26, donde se menciona por primera vez que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre de Enos
significa hombre mortal y débil. Esto nos muestra que cuando el hombre se dio cuenta que era débil, mortal, frágil y finito, entonces comenzó a invocar el nombre de Jehová, el nombre de aquel que es eterno. Nosotros sí sabemos que el Señor no es débil, sino fuerte. Él no es mortal, sino inmortal. Él no es frágil, sino inquebrantable. Nosotros, al igual que debemos darnos cuenta que somos hombres mortales y débiles. Necesitamos ser aquellos que invocamos el nombre del Señor continuamente, día tras día y momento tras momento. Ahora bien, hay una diferencia entre invocar y orar al Señor. En el idioma hebreo, la palabra para invocar quiere decir llamar en alta voz, llamar audiblemente, o sea, clamar. Y en el griego significa invocar a una persona o llamar a una persona por su nombre de una manera audible. Sabemos que cuando llamamos el nombre de una persona, obtenemos a esa misma persona. Por ejemplo, mi nombre es Guido. Si usted llama Guido, yo diría, sí, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque cuando usted llama por nombre a una persona, usted recibe a la persona que usted llamó. De la misma manera, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, nosotros recibimos a la persona de ese precioso nombre. En 1 Corintios 12:3, el apóstol Pablo nos dice que nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Una manera maravillosa de estar en el Espíritu Santo es diciendo, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Querido radioyente, practique también conmigo. Invoquemos este nombre precioso, Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. ¿No se sienten bien? ¿No se sienten liberados? Nosotros necesitamos ser aquellos que continuamente invocan el nombre del Señor. En Romanos 10, en los versículos del 9 al 13, se habla de esto. El versículo 13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 9 nos dice que debemos confesar con nuestra boca a Jesús como Señor. Esto significa que debemos invocar el nombre del Señor. Necesitamos invocar este nombre maravilloso para recibir a esta magnífica persona. Nuestra oración puede incluir invocar el nombre del Señor, pero en cierto modo también es diferente a lo que nosotros entendemos por orar. Hablando específicamente, podemos invocar el nombre del Señor diciendo simplemente, oh Señor, o oh Señor Jesús. Cuando invocamos, la Biblia nos dice que estamos en el Espíritu Santo. Y si ahora mismo usted quiere entrar en el Espíritu Santo, puede invocar a esta maravillosa persona diciendo, oh Señor Jesús, varias veces, desde lo más hondo de su ser. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Aleluya por este punto. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, estamos en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y Guido, cuando lleguemos al capítulo 4 de Génesis, retornaremos a este punto con más detalle. Bueno, ahora regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio vida de hoy. Now we come to New Testament. Ahora venimos al Nuevo Testamento. And in the New Testament, the first person was Jesus. Y vemos que la primera persona en la línea de la vida en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesús. Surely Jesus was not only enjoying the tree of life. Jesús no solo disfrutaba del árbol de la vida, sino que Él mismo era el árbol de la vida. Él dijo que venía del Padre y que vivía por el Padre. Juan 6:57. Él no vivió conforme al conocimiento ni al aprendizaje. Él vivía, andaba y laboraba conforme al Padre. El Padre que obraba dentro de él. Juan 14:10. El Padre era su disfrute. Y después del Señor Jesús, tenemos los creyentes neotestamentarios. Nosotros,
Los creyentes neotestamentarios tenemos un destino. ¿Saben cuál es nuestro destino? Permanecer en el Señor y permitir que Él more en nosotros. Juan 15:5. Esto significa que disfrutamos al Señor. El Señor Jesús dijo que debemos comerle a Él y que todo aquel que lo coma vivirá por Él. Juan 6:57. Ciertamente debemos comer al Señor porque Él es nuestro pan de vida, nuestro árbol de la vida. El árbol de la vida es la vida presentada en forma de alimento. En Juan 6, el Señor se presentó a sí mismo como la provisión de vida en forma de alimento. En ese capítulo, Él dice que Él es el pan de vida y que su carne es comestible y que su sangre es para beber. Así que finalmente dice que si le comemos, le tomaremos como nuestra vida y como nuestra provisión de vida por la cual vivimos. Este es el verdadero disfrute del árbol de la vida. Después, entre todos los creyentes neotestamentarios, Pablo fue el ejemplo por excelencia de un hombre que vivía al Señor. En Gálatas 2:20, él dijo que Cristo vivía en él y que la vida que él vivía, la vivía por la fe del Señor Jesús. Pablo dijo que él mismo había sido crucificado y sepultado y que era Cristo quien vivía en él. Finalmente, Pablo pudo decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Cristo era su vida y su provisión de vida, porque Pablo disfrutaba a Cristo como el árbol de la vida. Ahora, al final de la Biblia, vemos la consumación del árbol de la vida, que es la Nueva Jerusalén, una ciudad edificada. Y en el centro de esa ciudad hallamos el río de agua de vida que procede del trono de Dios y del Cordero, y en el cual crece el árbol de la vida. Y finalmente, nuestro destino y nuestra porción eterna será el disfrute del árbol de la vida. Guido, ha sido muy bueno ver que el árbol de la vida, mencionado por primera vez en Génesis, llega a ser nuestro disfrute eterno en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, ahora quisiera hablar un poco más acerca del versículo en Juan 6:57, donde el Señor Jesús dice lo siguiente: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Tal vez esto nos puede parecer extraño. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cómo podemos comer al Señor como el árbol de la vida? Hemos visto en los programas anteriores que en el libro de Génesis la mayor preocupación del Señor era lo que el hombre habría de comer, porque lo que el hombre come determina o decide su destino. Por eso Dios prohibió que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, y deseaba que comiera del árbol de la vida. Bueno, sabemos que en el libro de Juan el Señor Jesús se revela a sí mismo como la vida. Él es la realidad del árbol de la vida. En Juan 6:48, el Señor dijo, yo soy el pan de vida, el cual es otra forma del árbol de la vida. Él nos reveló que Él era el pan de vida, y más adelante, en el versículo 57, Él dijo que el que me come, Él también vivirá por causa de mí. El capítulo 6 de Juan es un capítulo muy fuerte donde el Señor nos dice que debemos comerle para que podamos vivir por Él, o sea, vivir por causa de Él. Cuando el Señor habló esta palabra, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, y debido a eso ya no andaban con el Señor. Sin embargo, en este capítulo, el Señor nos dice cómo podemos comerle. En el versículo 63 de este mismo capítulo, Él dijo, la carne para nada aprovecha, indicando que Él no estaba hablando de comer su carne física. El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, lo que el Señor estaba hablando aquí era lo siguiente. Yo no estoy hablando con ustedes con respecto a comer mi carne física. Ustedes tienen que disfrutarme como su comida espiritual. El Espíritu es el que da vida.
Cuando el Señor resucitó, Él fue hecho el Espíritu vivificante. Él llegó a ser el Espíritu que da vida. ¿Cómo podemos recibir este Espíritu vivificante en nosotros para que llegue a ser nuestro suministro de vida? Bueno, en la segunda mitad del versículo 63, el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo podemos comer al Señor como nuestra comida espiritual? ¿Cómo podemos recibirle como el Espíritu vivificante? Es por medio de sus palabras. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son la corporificación de sí mismo como el Espíritu vivificante. Ahora, la manera en que podemos recibir sus palabras, las cuales son espíritu y vida, es ejercitando nuestro espíritu al orar sus palabras, o sea, al orar, leer sus palabras. Efesios 6, 17 y 18 dicen que tenemos que recibir la palabra de Dios con toda oración. Cuando tomamos las palabras de la Biblia y oramos esas mismas palabras, sus palabras llegan a ser nuestro alimento. De esta manera comemos al Señor. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Podemos comer las palabras del Señor de la misma manera que lo hizo el profeta Jeremías, al orar con las palabras y con las mismas palabras de Dios que se encuentran en la Biblia. Amén. Muchas gracias, Guido, por compartir sus experiencias con nosotros y por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por haberme invitado una vez más. Estoy muy satisfecho de haber estado con vosotros. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.